su punto y una muestra de buena educación es la puntualidad. Vamos a empezar. Los 5 minutos de cortesía, pues para ello a lo mejor mientras hago las presentaciones y así podemos dar tiempo a los que siempre se retrasan, que vean el acto lo más importante posible. Estamos aquí para presentar el libro del Labrado Tercio de Requetés de nuestra señora Montserrat. Este libro es un clásico, lo escribió Salvador Nones Bru. Bueno, es un libro muy voluminoso. Luego le hizo un resumen de ese libro que publicó en su día Lizarza en el Círculo Carlista San Mateo. Bueno, fue un éxito en su día, tanto el libro voluminoso como después aquel resumen. Y este libro pues tiene un origen y tiene algo que aporta nuevo al mundo editorial. Lo que aporta nuevo al mundo editorial es la recopilación de fotos, que es la más grande recopilación de fotos que se haya hecho del Tercio de Montserrat, algunas de ellas inéditas hasta la publicación en este libro. Ha habido otras con posterioridad a la publicación, bueno, pues hemos encontrado otras fotos inéditas en el archivo de Barcelona, pero esas quedarán para una posible edición futura. La Hermandad del Tercio tiene intención de volver a publicar a partir de este otoño, empezar el trabajo de reeditar otra vez el volumen voluminoso con la historia completa del Tercio, y a lo mejor ahí eso ya tendrá que decidirlo la Hermandad del Tercio. Bueno, pues tienen cabida estas fotos. El libro, ¿cuál es su origen concreto? Pues su origen concreto es que dentro de unos días se cumplirá el primer aniversario de un 18 de julio del año pasado, donde un grupo secesionista catalán entró en la cripta del Tercio en unas banderas. Posteriormente a eso tuvo lugar por parte del prior del monasterio la retirada de la estatua del Requeté yacente o Requeté caído, que estaba precisamente pues a la entrada de la cripta. Claro, aquellos hechos, por desgracia, pues no, y que se habla de reivindicar tantas cosas, pues nadie reivindicó la memoria de los de allí enterrados. ¿Y por qué no quiso nadie reivindicar esta memoria? Porque los allí enterrados presentan un problema grave, y es que eran catalanes y españoles. ¿Y por qué eran catalanes y españoles? Huyeron de Zona Roja durante la Cruzada de Liberación y con un valor impresionante crearon el Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, que fue la unidad militar, si no me equivoco, nos lo podrá aclarar el general Chicharro, más condecorada. Hubo unos episodios heroicos, prácticamente únicos, como el del caso de Bofill, que después de sufrir todo tipo del acoso de unas tropas muy superiores en número y en armamento, fue hecho preso, se escapó y volvió otra vez voluntario al Tercio, a volverse a jugar la vida. 2 veces quedó deshecho el Tercio, 2 veces fue reconstruido. Claro, hoy en día es incómodo, porque estos catalanes además no eran catalanes por residir en Cataluña, es que eran catalanes de generaciones y generaciones. Y hablaban catalán, y en sus operaciones, y cuando se movían, y cuando rezaban, y cuando cantaban y cantaban en catalán. Claro, la historia oficial, esto no le colaboran, la historia oficial de que eran las malas, las ultraderechas, que eran muy malas, fascistas, que se enfrentan a la democracia, y a una república felizmente constituida, que unía a los diferentes pueblos de España, pero no cuadra porque hubiera catalanes que se escogieran antes que nada españoles. Entonces, para la presentación del libro, pues hemos traído a 2 personajes catalanes. A mi derecha, el general Chicharro, que todos conocimos, que nos va a hablar sobre todo de la historia militar o de los aspectos más militares, aunque pueda tocar otros temas. Bien. Y luego a mi izquierda, a continuación, Pedro Fernández Barbadillo, que escribe el epílogo del libro. ¿Por qué el epílogo lo escribe? Precisamente es periodista. Nosotros lo que queríamos es dar la idea de que no solamente estamos hablando de historia, que la historia también es presente. Por tanto, la historia es de actualidad periodística, es de actualidad en cuanto a noticias. Luego también nos hablará de diversos temas. Yo a lo mejor al final hago una especie de resumen, lo haremos. ¿Por qué? Porque la idea es que el público intervenga. Entonces, el Chicharro tiene que irse a las 8 puntos, daremos posibilidad de que la gente pregunte, que pregunten primero, pues si tienen alguna pregunta para el general, con objeto de que podáis su compromiso. Y luego, si se alarga más el debate, que no hay ningún problema que se alargue, si es necesario, porque quedará aquí Pedro Barbadillo al frente de la trinchera, defendiendo el fortín. Mientras haya cerveza
y yo de espadachín. Entonces, sin más prolegómenos, pues podemos empezar. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Bueno, no a las 8:15, a las 8:15 ahora. Bueno, lo primero que quiero decir es que quiero que todos seamos conscientes, todos sean conscientes, porque la ignorancia y otras cosas más en España están haciendo que no se dé cuenta la gente de realmente lo que está pasando en España. Es muy probable que esta conferencia que estamos dando hoy aquí y este sitio, a partir del mes de septiembre-octubre, no se va a poder realizar. So pena de que los dueños de este espacio se dispuestos a pagar 600.000 euros hasta 600.000 euros de multa. Hay que leerse la ley y los españoles no nos leemos las leyes y no nos enteramos. Pero que quede claro, quiero decirlo para que todos seamos conscientes. Bien, me piden que les hable del tercio de Montserrat, pero que lo haga desde una presentación, o más bien un análisis desde una perspectiva militar, de lo que fue esta unidad y de su actuación durante la guerra 36 durante la cruzada. Para ello, lo primero que voy a hacer, para centrarnos, es decir, que les voy a explicar que hoy cualquier unidad de nuestras Fuerzas Armadas, antes de ser designada para formar parte de una organización que vaya al exterior de operaciones, allá donde vaya, se somete a una serie de, llamémosles, comprobaciones específicas de esa unidad, de su estado y de su preparación, antes de ser certificada como apta para el despliegue. Aplicar este procedimiento al tercio de Montserrat, al igual que otras muchísimas unidades de aquel entonces de nuestro ejército, sería un ejercicio muy interesante, pero sin duda con un resultado nada satisfactorio. A grandes rasgos, cuando analizamos hoy una unidad antes de ser desplegada en el exterior, lo que se hace es analizar los siguientes factores. En primer lugar, si la organización operativa de esa unidad es adecuada a la misión que tiene que cumplir. ¿Cuál es el grado de instrucción individual de sus componentes, de cada uno de los soldados? Y, por supuesto, la de la preparación de sus mandos, oficiales y suboficiales. Naturalmente, su adiestramiento colectivo previo. Si ha hecho ejercicios, si ensaya, si sabe desplegar, si sabe moverse, si sabe conjuntarse. El equipamiento y el armamento del que dispone. Y, desde luego, contar con el apoyo logístico consecuente en cuanto a abastecimiento, mantenimiento, asistencia sanitaria o transportes. Bien, se analiza todo eso y diré que antes del despliegue normalmente están unos 6 meses con antelación dispuestos antes de pasar ese examen de certificado. Como acabo de decir, mucho me temo que la aplicación de este proceso al citado tercio de Montserrat y a todas otras las unidades, como consecuencia evidentemente de las circunstancias, si lo contempláramos desde la perspectiva de hoy, pues no sería desde luego nada satisfactorio. Pero bien, la historia nos demuestra que hay un factor mucho más importante que todos los citados con anterioridad. Y es que, como bien dice nuestra propia doctrina, de nada sirve disponer del más perfeccionado armamento si al hombre que lo ha de manejar le faltan principios y valores morales y, desde luego, la voluntad de hacer. Y es desde esta perspectiva donde hay que contemplar y analizar el valor militar de una unidad, en este caso concreto del ejército. Honor, valor, disciplina, lealtad son los valores en los que yo me formé en la Escuela Naval Militar. Y tomándolos como referencia al detalle es como se contempla lo que fue el tercio de Montserrat, en grado máximo. Imposible, muy difícil, encontrar unidades en la historia que emulen las heroicidades y acciones de los valientes requetés catalanes. Voluntad de vencer es uno de los principios básicos de la guerra. Firme propósito del mando y de las tropas de imponerse al adversario en cualquier situación por desfavorable que ésta sea. Implica fe en el triunfo, tenacidad para alcanzarlo y supone una arraigada convicción de los valores patrios. Esa es la muestra de la valía de un ejército. Como ven, ya estoy hablando de preceptos morales.
El tercio de Montserrat supone el paradigma de este principio fundamental de la guerra. Su voluntad de vencer no desfalleció nunca. El arraigo de los valores que se intrincaban en su ser no les hizo desfallecer jamás. Y cuando le llegó la hora de dar la vida por los ideales que defendían, lo hicieron con la absoluta convicción de cumplir con Dios y con España. Fue Francisco Franco quien nos dijo que los requetés aportaron al movimiento, ante todo, su espíritu guerrero, de nuevo valores morales. El sagrado depósito de la tradición española, tenazmente conservada a través del tiempo, con su espiritualidad católica, valores morales, que fue el elemento formativo principal de nuestra nacionalidad y en cuyos principios eternos de moralidad y justicia ha de seguir inspirándonos. Hoy, que tanto se habla de memoria histórica o memoria democrática, como consecuencia, en principio, de una sectaria ley del año 2007, y que ahora la van a andar mucho más, mal llamada memoria democrática, nos enteramos hace un año, concretamente el 18 de julio, que la Abadía Benedictina de Montserrat, en connivencia con la Generalidad de Cataluña, retiraban el monumento que recordaba a un requeté yaciente y herido y donde rezaba la gravísima siguiente leyenda: recuerda el ejemplo y sacrificio, valores morales, tercio de requetés de Nuestra Señora de Montserrat. Francamente, no sé qué encuentran los monjes de ofensivo en esa leyenda, salvo que la maldad demoníaca se haya apoderado de sus almas y su odio a todo lo español les haya empujado a ello. Flaca memoria tiene, y cuánto desagradecimiento el de estos individuos, seguramente ignorantes también, algunos de la hazaña de los jóvenes requetés, a los que se creen ofender con la retirada del soldado yacente. Por mi parte, estos inquilinos de Montserrat no merecen ni una línea de respeto, pero al menos han conseguido que se hable en estos días, entonces y en estos días, aquellos catalanes que murieron por Dios y por España, y también del carlismo y lo que fue y representó Cataluña. He aquí el origen certero de la inquina de las autoridades catalanas hacia el requeté catalán, que encuentra buen aliado en unos monjes, donde la espiritualidad católica no parece ni comprender ni recordar el sacrificio de aquellas boinas rojas, sombrero de hombres decentes y buenos soldados, como lo definió José María Pemán, que lucharon bajo las banderas de España y de la Cruz de San Andrés. Catalanes de pura cepa, como aquel héroe anónimo, que se llamó Raimon Camps i Nogués, un payés que no sabía hablar castellano, pero que cayó en el campo de batalla gritando «Visca España». Hoy, las almas de los caídos en los campos de Codo y Cuatro Caminos, enterrados en la cripta de Montserrat, contemplan con estupor la actitud cobarde de los monjes benedictinos de Montserrat. En esas tierras de Codo, los valientes requetés catalanes protagonizaron uno de los hechos más heroicos de la guerra civil. Allí, en Codo, el tercio catalán, que así se le llamaba al principio, compuesto por 182 hombres, se enfrentó a una fuerza muy superior, 8.000 hombres con carros de combate y caballería, resistiendo heroicamente hasta caer prácticamente todos en la lucha. Allí cayeron todos los oficiales y 110 requetés, siempre al grito de España y viva Cristo Rey. El monumento en piedra, hoy retirado, solo reflejaba ese heroísmo, muy lejos de cualquier veleidad política. Que los actuales dirigentes separatistas catalanes, muchos de ellos descendientes de los más de 90.000 catalanes que lucharon en el bando nacional, les moleste el grito de «Viva España», es hasta comprensible en quienes han abrazado la tradición a la patria común, pero que los monjes benedictinos de Montserrat no hayan sabido discernir entre la política y los sentimientos heroicos de aquellos jóvenes catalanes
entra en el campo de los dominios luciferinos. Hoy, en Cataluña, con el estimable apoyo de todo tipo de políticos nacionales también, que solo buscan la destrucción de la nación española, todo aquello que huele a españolismo es atacado con sangre. La manipulación y tergiversación de la historia reciente de lo que sucedió hace 80 años alcanza ya puntos surrealistas. En su lucha, por ejemplo, por la implantación del catalán como única lengua vehicular, son tan lerdos y paletos que obvian y desconocen que esa lengua era la lengua madre de los combatientes catalanes del Tercio de Montserrat, que formaban parte del ejército de Franco, al igual que sucedía también en las provincias vascongadas, hoy denominadas al gusto del racismo más radical como Euskadi, donde era precisamente en el bando nacional, en los tercios de Requetes, donde se hablaba el vascuence con más naturalidad y familiaridad que en el bando rojo, donde el castellano era la lengua. Que no nos cuenten más milongas a propósito del idioma. Lo malo de todo esto es que hasta esto no lo han quitado con la manipulación histórica. El Tercio de Montserrat constituyó el paradigma de la verdadera Cataluña, la trabajadora, la heroica, una unidad 100% catalana, que luchó hasta perder el 80% de sus hombres en combate y que cada noche entonaba el Virolai recordando a su Virgen la Moreneta de su tierra natal. Unos catalanes que, viendo cómo socialistas, comunistas, independentistas y anarquistas, les suena esto hoy, ¿verdad?, estaban destruyendo no solo su patria chica, sino también la madre patria española, no dudaron en lanzarse a la guerra para liberar su tierra de toda esta rabia tan nociva y destructiva de la sociedad. Hoy, cuando vemos que de nuevo no solo España, sino con especial inquietud en la propia Cataluña, los mismos males de entonces acechan la convivencia y paz y sosiego de los españoles, no es de extrañar el intento de borrar estos hechos de la historia. La mentira es la herramienta principal del marxismo, desde siempre, y vive Dios que lo saben aplicar bien, para nuestra desgracia. La implantación del odio es otra de las artimañas utilizadas sabiamente por estos malvados dirigentes, y lamentablemente hay que reconocer que están en el camino de conseguir sus propósitos, de dividir y enfrentar a los españoles, y en particular a los catalanes. Ya lo han conseguido, por desgracia. El futuro de nuestra patria común, España, es hoy muy incierto. Por eso se engrandece el recuerdo de los héroes requetés de Codo o Villalba de los Arcos, lugares donde el valor extraordinario no habitual era la norma de actuación, valores morales. Hoy, cuando todo parece derrumbarse en España, siempre nos quedará la esperanza de que nada es eterno. Y la alegría con la que los requetés catalanes se enfrentaron a la muerte nos devuelve la confianza en tiempos mejores que seguramente vendrán. Ante la basura que nos envuelve, y cuando vemos cómo se ningunea y manipula lo que supuso el sacrificio de aquellos jóvenes españoles catalanes, nos viene a la cabeza el viejo lema de Requeté que no hay que olvidarlo nunca: ante Dios nunca serás héroe anónimo. Lo llevaban en sus medallitas. Y seguro que España, al igual que sus valientes requetés, resucitará de sus cenizas como lo ha hecho tantas veces a lo largo de su historia. 1000 veces vencidos, nunca derrotados. Pero voy a poner algún ejemplo destacado de lo que llevo diciendo en el principio. La preponderancia de los valores morales sobre todos los demás citados, y que en el Tercio de Montserrat cobró un valor superlativo. 20 de enero de 1936, Codo, Aragón. Era un frente tranquilo, hasta que inesperadamente tuvieron que hacer frente a la ofensiva republicana que en agosto se desató para distraer a la ofensiva de Franco sobre el norte y que daría lugar a la batalla del Chico. Los 182 hombres que formaban el tercio, y es que estaban como guarnición en el pueblo, junto a unas decenas de falangistas civiles, miembros de la Guardia Civil, apenas alcanzaban los 250 hombres. Allí, la madrugada del 24 de agosto, fueron sorprendidos por el ataque republicano y, pese a su tenaz resistencia
y ante la falta de medios, al día y medio tuvieron que retirarse. Pero el precio pagado fue terrible y la unidad quedó prácticamente aniquilada. Solo se salvaron 44 de los 200 y pico hombres que había. En concreto, un alférez, 2 jefes y 40 soldados, varios de los cuales también estaban heridos. Y como recompensa a esta meritoria acción, después de la guerra, en 1943, fueron condecoradas con la laureada de San Fernando, a título colectivo. Posteriormente, a finales de 1936, fue reconstruido el tercio de nuevo, ya había sido aniquilado, y continuó siendo un tercio formado exclusivamente por catalanes, pero fue llevado a retaguardia y ya en 1938 a frentes secundarios como el de Extremadura. Una pintoresca isla dentro del ejército de Franco, los requetés, catalanes y los vascos. Fieles a su cultura, solo hablaban catalán. Las órdenes se daban en este mismo idioma. Todos los oficiales eran catalanes y en los días de fiesta bailaban sardanas y levantaban castillos. La mayor parte eran de Gerona y de Barcelona. Y hubo casos de padres e hijos que sirvieron juntos. Lo mismo que en otras unidades carlistas, se caracterizaban por estar sumamente politizados en sus principios tradicionalistas y por tener entre sus filas a voluntarios cuyas edades sobrepasaban las de las unidades regulares, llegando a estar encuadrados combatientes de hasta 68 años. Bueno, a mí yo creo que ya no me hubieran dejado, pero bueno, ahí hubiera estado. Como era normal en una fuerza de requetés, la unidad demostraba un catolicismo ferviente y eran todos practicantes, lo que les motivaba y ayudaba a soportar la presencia de la muerte. Como creo que dijo Indalecio Prieto, creo recordar, nada más peligroso que un requeté confesado y comulgado. Los sacerdotes celebraban misa diaria y eran omnipresentes las estampas, los crucifijos, los rosarios y los de bala, escapularios de tela o metal con forma del corazón de Jesús. Entre su tropa no faltaron agricultores y gente de extracción humilde, la gran mayoría. Pero también abundaban los profesionales, intelectuales, estudiantes e hijos de industriales y propietarios agrícolas, cuyos bienes habían sido incautados por la revolución. Esta composición supuso un nivel cultural muy elevado, que se refleja después en las numerosas memorias, biografías y testimonios escritos que dejaron a sus antiguos miembros. En los combates se empeñaban en llevar su boina roja para identificarse orgullosamente como requetés. Caramba, esto era blanco seguro para el enemigo, evidentemente. Como decía antes, en las posibles certificaciones jamás hubiera sido. Hoy es impensable eso, ¿no? Pero así eran estos hombres, ¿no? Porque eran un blanco perfecto para el enemigo. Cuenta la leyenda que el casco solo lo llevaban para protegerse de la lluvia. Otro ejemplo. Cuando se conoció el cruce del Ebro, el 25 de julio de 1938, la 74 División del Ejército de Franco, destinada a Extremadura, fue nombrada para acudir en apoyo, y de ella formaba parte del tercio de Monserrat, que llegó el 28 de julio a defender Villalba de los Arcos, que estaba a punto de ser tomado por las fuerzas republicanas. Eran 906 hombres, un capitán, 22 oficiales, 33 sargentos y 850 soldados. Un capitán para 900 hombres. Hoy, lo menos sería un general de división, pero bueno, entonces un capitán, ahí lo tenemos. Distribuidos en 4 compañías de infantería, una de ametralladoras, y es curioso, una fuerza de choque que llevaba una calavera cosida a su boina. Inmediatamente pasaron a defender el pueblo con parapetos levantados a toda prisa. Solo contaban con un cañón, pero por suerte para ellos, sus enemigos, tampoco es que tuvieran mucho. Durante 70 horas, 3 días, lucharon sin descanso, dispararon 120.000 balas y lanzaron 3.600 granadas y 700 obuses de mortero. En estos 3 días murieron un teniente, 4 oferentes, 6 sargentos y 50 soldados del tercio, mientras que otros 103 resultaron heridos. A
Al cuarto día el frente se estabilizó, resistieron y siguieron defendiendo el pueblo hasta el 9 de agosto, hasta que fueron relevados. Hasta ese día habían sufrido ya un total de 241 bajas, más de una cuarta parte del total de sus efectivos, que eso en términos militares es una unidad aniquilada. Ya voy terminando. Me piden que haga con mis palabras una evaluación militar del tercio de Monserrat. He intentado hacerlo exponiendo que si hay algo que sobresale y destaca de sus características son los valores morales que les animó a la lucha hasta la victoria final. No fueron los aspectos específicos con los que se valora la unidad militar antes y después del combate, sino los valores y principios morales los que le hicieron destacar y temer el enemigo. Y termino recordando a Carlos VII, una frase que podría ser de perfecta actualidad cuando dice: nunca me decido a considerar como enemigo a ningún hijo de la tierra española, pero es cierto que me combatieron como adversarios. Sepan que a ninguno odié y que para mí no fueron otra cosa que hijos extraviados. Los unos por errores de educación, los otros por invencible ignorancia, los más por la fuerza de irresistibles tentaciones o por deleterias influencias del ambiente en que nacieron. ¡Viva España y viva Cristo Rey! ¡Viva!